Gracias. Listo. Entonces, vamos a hablar de las leyes principales del evaluador. Esta ley tiene que ver con la reglamentación de las actividades del evaluador en Colombia. Entonces, yo les hice yo les resalté algunos párrafos, estas mismas, así tal cual como están aquí, la tienen. Entonces, pero para aclarar, digamos, valuación, es la medida del precio. El avalúo corporativo es el avalúo que realiza ¿dónde está? Sí, aquí, la lonja es como el ente encargado en cada ciudad, municipio, departamento de avalar a los evaluadores, es decir, de certificarlos. Y entonces es un gremio, ¿no? Obviamente un grupo de gente. El evaluador es la persona que lo hace, registro abierto de evaluadores. Entonces, si uno se hace evaluador, debe inscribirse en un registro y desde ahí trabaja. Entonces, registro RAA se llama y bueno, la idea es que lo lean un poco con más calma, pero en este caso, esta ley, digamos que es lo más importante que tiene, fue lo que les resalté acá. Entidades reconocidas de autorregulación, la Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá como a una o más personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: que sean entidades gremiales, que cuenten con entes miembros de evaluadores, personas naturales. O sea, si uno forma como una asociación de evaluadores, que eso es interesante y como les decía, eso puede ser un trabajo con el que nos ganemos la vida, lo mismo que el de la energía solar, que gracias a Luisa y porque sé que les puede servir. Lo vamos a ver así sea en una sola clase. Eh, entonces esto también puede uno vivir de eso y sirve. Bueno, este otro decreto simplemente es el Departamento de la Función Pública, bla, bla, bla. eh, se, se reglamentan unos artículos. Entonces, digamos, me quería extender un poco, pero no vamos a extendernos mucho porque no tiene tanto que ver, pero sí es importante que lo vean y que lo tengan presente, porque es adquisición de muebles por enajenación forzosa, o sea, quitárselo a las malas, ¿sí? Que diría el castrochavismo, expropiese, ¿no? Entonces, la expropiación, esto es el castrochavismo está feliz porque no ganó Trump y ganó Biden, que es castrochavista. La adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, o sea, expropiárselo voluntariamente. Entonces el Estado se lo compra para construir una carretera o tal. En cambio el otro es a las malas porque no lo quiso vender. A través de un proceso de expropiación por vía administrativa, es un proceso sencillo. Si el alcalde declara que es una zona, desde el principio en su plan de desarrollo declara que es una zona de desarrollo prioritario, digamos, para construir viviendas de interés social o algo así, entonces no tiene que hacer un trámite muy largo y pasar por jueces y tal para comprarle a alguien su espacio y tal. Hay otro tipo de expropiación por vía judicial que ya es, digamos, que un pleito, ¿no? Entonces el pleito, cuando el alcalde, pues naturalmente nunca planifican nada, entonces pues ahora necesita ese predio para construir ahí tal cosa y hay uno que tiene un pedacito, entonces hay que comprarle ese pedacito y por ejemplo Luisa habrá visto, si es pilosa, se dio cuenta que en la vía 40, una calle muy importante de Villavicencio, casi no la pueden terminar porque había un par de ancianos o personas mayores, no lo digo despectivamente, que vivían en una casa y no se querían largar de ahí porque no les daba la gana, porque los mandaban a 10 kilómetros de ahí. Y pusieron una tutela y tal, y no, y así, en todas las calles que hacen en Villavicencio pasa lo mismo. Hay otra que se llama el Anillo Vial, Luisa, que es la que lleva, digamos, de Bogotá al terminal de transporte, y duraron años y años para sacar unos montallantas y una gente que se había invadido un espacio, pero así es este país, y sobre todo las ciudades que no son Bogotá, que son más débiles. Entonces, Sí, eh, pero dicen la historia de los viejitos que ellos perdieron. O sea, claro, después pues no les dieron nada, igual lo sacaron. a la larga este Que país no es pelear con el justo. Estado es muy duro. Es muy duro, no, es pelea de pájaro con guayaba picha, diría mi abuelita. Pero es que también digo, ¿para qué se hacen en unas zonas casi al lado de un caño ahí? O sea, Mamita, perdón, Luisa, la gente se hace al lado de un caño porque no tiene dónde hacerse, porque no tiene plata, porque la vida le ha dado muy duro.
Entonces nadie se hace al lado Pero de en un vez caño de por ponerse a gusto. pelear, pues aprovechen lo que le estaban dando otra casa, Voy a mejor. decir, sí, pero a 15 kilómetros en un barrio horrible donde los iban probablemente los iban a matar, donde iban a ir a vivir. Pero voy a decir algo también que va a sonar muy duro. Voy a dejar de grabar. No, mentiras. Va a sonar muy duro, pero es que los pobres son la embarrada. Entre más pobres, más embarrada. Entonces, usted le hace algo a una persona pobre y seguro que se gana una demanda. O sea, ustedes todavía tal vez no tengan mucha experiencia. No todos, no estoy hablando de todos ni nada, pero desafortunadamente la idiosincrasia de nuestro país, de las personas menos cultas, pues son las más beligerantes, aunque también es bueno, ¿no? Uno no debe no tiene por qué dejarse pisotear, pero usted le da, yo lo he hecho personalmente y muchos policías me advirtieron. ¿No? Yo dije, voy a llevar unos mercados a no sé dónde, aquí en Piedecuesta. No se le vaya a ocurrir ir solo por allá. La policía, ¿no? Porque dice, es muy peligroso. Entonces yo le preguntaba, me decía, no, pero no se le vaya a ocurrir ir solo por allá porque lo acaban, pero es que les voy a regalar unos mercados. No se le vaya a ocurrir. Efectivamente me fui solo y casi me matan porque no me alcanzaba para todo el mundo. Entonces, está regalando porque no me da a mí también tiene que darme, deme, no sé qué, tal. Y tuvo que llegar la policía a sacarme de ahí porque si no, a lo mejor me hubieran linchado. Entonces, así es la vida, así es Luisa, pero ellos no estaban ahí por gusto, o sea, llegaron ahí por las condiciones de violencia del país, de la ciudad, que Villavicencio es una de las mayores receptoras de los inmigrantes campesinos de violencia, o por ejemplo, donde vive Laura. ¿Laura dónde es que vive? ¿En Caquetá, no es? Sí, señor. San Vicente, vía San Vicente, Puerto Rico. Imagínate la cantidad de gente que tiene que irse del campo por la violencia de estas zonas del país, ¿no? De esa zona donde tú estás, de los llanos, todas esas partes. Entonces, pues llegan y se acomodan donde nadie más quiere acomodarse, donde está desocupado o a las malas se meten, ¿no? Entonces, eso no es por gusto. Bueno, nomás no me interrumpas más, Luisa. Determinación del efecto plusvalía, determinación del monto de la compensación de tratamiento de conservación. Es decir, si uno es dueño, al contrario de la plusvalía, puede que uno tenga un terreno y se lo declaren, por ejemplo, Parque Nacional, ¿sí? Si lo declaran Parque Nacional, se jodió, ya ahí no pudo hacer nada. Pensaba hacer una finquita para alquilar y tal, tienen que compensarlo, porque de ahora en adelante su terreno se convirtió en prioridad para el Estado, como decía Paola, pues claro que es muy importante, pero para ti como persona, pues te jodió probablemente el futuro, porque ahí tenías, no sé, 500 millones de pesos listos porque con eso ibas y eso era tu tal, y llegó el Estado y lo convirtió en que ahí no se puede hacer nada, entonces ahora no vale nada, no vale ni 10 pesos, nadie lo compra porque es comprar un problema. O una casa de interés patrimonial, por ejemplo, ¿no? Uno tiene una casa heredada de la abuelita, de tal, y sabe que está en el centro de la ciudad, que vale miles de millones, y la convierten en bien patrimonial y no la puede vender, no puede hacer nada. Tiene que mantenerse cuidándola. Con lo cual el Estado en principio debería dar una compensación, pero como dice Luisa, pues el Estado gana, ¿no? Ellos son los que ganan porque ellos son los de la plata. Bueno, y así, aquí hay una serie de elementos que determinan información para que ustedes sepan, por ejemplo, quiénes pueden hacer de temas conceptuales y también quiénes pueden hacer avalúos, cómo se soluciona una controversia entre avalúos, porque yo puedo decir, no, esto vale tanto y el Estado me puede decir, no, eso no vale tanto, vale tanto. Entonces, ¿quién resuelve esa disputa, por decirlo de alguna manera? O yo invadí un terreno y construí mi casa, entonces ahora quiero arreglar con el propietario del terreno, entonces hay que negociar, pero el terreno dice, el evaluador del señor del terreno dice que vale tanto y mi evaluador dice que vale tanto, entonces ¿quién dirime esas disputas? ¿Para qué se hacen los avalúos? Digamos, ustedes dirán, pues uno va a vender una casa y la vende por lo mismo que se venden todas o por lo que me logren dar. Carlos, una pregunta. Sí, señora, dime. En casos de, digamos, terrenos que han estado por mucho tiempo como solos, abandonados, y uno empieza a trabajar sobre ese terreno y le hace mejoras y eso, cuando el Estado viene a reclamar, ahí, ¿qué hace uno? Uno tiene en el ordenamiento colombiano, en el ordenamiento jurídico no territorial, existe una figura que es la de poseedor. Entonces uno hace posesión material de un objeto y esa posesión le da derecho
a ciertos derechos al lugar, prácticamente lo hace dueño. Si no lo sacaron en 10 años, usted es dueño de ese terreno. Si nadie lo vino a recoger, nadie le vino a decir nada, usted es dueño de ese terreno. Entonces, uno tiene ese derecho y para que se lo quiten también es difícil. O sea, así como en Villavicencio pararon obras por años, Pero en el caso de que el terreno sea del Estado. en lo que sea, da igual, porque usted tiene, o sea, por Ah, lo ok. menos, por mínimamente te tienen que pagar las mejoras. Es decir, Las mejoras. todo lo que tú le hayas hecho al lugar, te lo tienen que pagar, así no sea tuyo, porque tú tienes un derecho de posesión. Y ese derecho de posesión funciona a los 10 años, pero antes de esos 10 años, si tú construiste una casa ahí, también te la tienen que pagar, porque no eres poseedora, pero sí le hiciste mejoras al lugar. Es decir, tú arriendas una casa o un lote, por decir alguna finca, y tú construyes una casa en esa finca porque el dueño te dijo que la ibas a tener, te la iba a arrendar por 20 años, entonces tú dices, pues construyo mi casa aquí, dentro de 20 años ya estoy muerto, dice alguien que tiene 70, ¿no? Entonces dice, bueno, pues construyo y aquí vivo y esto es mi espacio y todo. Eh, si, por ejemplo, te quieren sacar o lo que sea, entonces tienen que pagarte la casa, tienen que pagarte según el avalúo O, oficial. podri- o podrías hacer la gestión de una promesa de compra también en eso. No, una promesa de compra es una promesa, es como un documento previo a la compra, ¿no? Entonces voy a hacer pero eso es como otro camino, no sé. No, no, o sea, eso es otra cosa. Uno hace una promesa de compraventa cuando, digamos, para separar, entre comillas, separar el lugar que va a comprar, ¿no? Digamos, Y lo sí, formaliza cuando se pueda. pero digamos que en el aspecto, o sea, en esos lugares rurales que Sí. es del Estado, uno puede Ah, alquilarle el lote al ah, Estado y se paga y puede estar ocupándolo ya mucho tiempo y tú responsablemente ahí adquirir una promesa de compra para después comprar ese lote legalmente. sí, O es esperar total. 10 años y decir es mío y ya. Sí, no, no es tampoco, ya, listo, ya, soy dueño, ya, no, porque el Estado siempre, desafortunadamente el Estado son unos funcionarios que trabajan allá y que todos son malos, entonces, pues no es tan fácil, ¿no? Sí. Pero sí, más o menos es así. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Te contesté la pregunta, Laura? ¿Te sirvió la respuesta o tienes alguna duda al respecto? Sí, Carlos, gracias. Bueno, listo. Entonces aquí, digamos que qué se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces para el terreno, debes tener en cuenta la ubicación, la topografía, si es qué clase de suelo, si es rural, urbano, no sé qué, el tipo de construcción que hay en la zona, si hay dotación de servicios públicos, de redes, etcétera, etcétera. Si es para zonas rurales, entonces también se hace avalúo de fincas, naturalmente, ¿no? Y entonces aquí más o menos pueden ver lo que tienen que tener en cuenta. Les recomiendo que revisen. Aquí hay una tercera, perdón, una cuarta. La cuarta, yo se las numeré así, pero esta debe uno verla primero. Y es básicamente, vamos a ver solamente el nombre, que es la elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el IGAC, este es el instituto que hizo estas normas y que maneja todo este tema, básicamente es el IGAC, que es el más importante, que es una entidad que funciona más o menos bien. Entonces lo que hace son zonas morfológicas homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas donde, o sea, hasta acá es una zona homogénea, es decir, todo esto es parecido. Entonces, más o menos, eso es lo que le garantiza a uno tener una idea de que esta zona de la ciudad o estos predios o estas casas o estos apartamentos tienen un valor parecido, ¿sí? Entonces, con esta herramienta se determinan zonas homogéneas en la ciudad que le pueden dar a uno pistas sobre dónde buscar el avalúo. Es decir, si esta azul es una zona homogénea, pues no se va a ir a esta zona verde a buscar los precios y a ver cuánto vale y tal. No, tiene que estar en esta zona y así sucesivamente. Entonces uno debería, en principio, digamos, como tener este soporte de las zonas homogéneas. Vean que son zonas pequeñas dentro de lo urbano. Dentro de lo rural, pues evidente, ¿se está viendo mi cursor? Ah, bueno.
dentro de lo rural, pues evidentemente son zonas muy grandes, ¿no? Todo tiene el mismo valor de aquí hasta que se acerque a un pueblo o hasta que se aleje mucho del pueblo y entonces ya cambia su valor. En la ciudad, en cambio, no. Casi que una cuadra puede ser, las casas pueden valer 100 millones y en la siguiente cuadra no pasan de 50, por decir algo, ¿sí? Porque se construyen muchas cosas de diferentes características. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que ver para hacer un avalúo. Buscar en qué zona homogénea está o si es digamos, si es un trabajo muy profundo, pues revisar esta ley esta norma para hacer digamos, hasta dónde va su zona homogénea. Y esa zona homogénea le da unas determinantes, ¿no? Entonces, bueno, y ahí sí pasamos a los avalúos, a la ley de los avalúos, que es esta de acá, naturalmente está ordenado como el POT, por ejemplo, es ordenada por la ley 388 del 97. O sea, la ley 388 del 97 fue la segunda ley de ordenamiento territorial colombiano. La primera fue la ley 90 de 1900, ¿qué? De 1900, la ley novena se llama, pero era de los 70s por allá, no me acuerdo en realidad, en este momento se me olvida. Esa fue la primera ley. 72, ¿cierto, Carlos? Del 72. Me parece, no me acuerdo exactamente, pero esa ley todavía sigue vigente, la ley novena. Esa y la ley 388, que fue la nueva, digamos, son las leyes de ordenamiento territorial más importantes o los instrumentos de gestión más altos que tiene Colombia, ¿no? Entonces esa ordenó hacer POTS y también ordenó que se hiciera una ley de avalúos, ¿no? Una clarificación de cómo se deberían haberlos hecho cómo se deben hacer los avalúos. Entonces el director general de la Agustín Codazzi resuelve entonces los avalúos. Y lo que me interesa que vean son los métodos. Método de comparación o de mercado, que es el que ustedes van a desarrollar. Pero existen otros. Método de capitalización de rentas, método de costo de reposición, de depreciación no, este es un tema simplemente. Y el método residual. Esos son todos los métodos que existen. Entonces, así en resumen, el método comparativo o de mercado es ver en el entorno y casas, y así no sea en el entorno, pero elementos parecidos al que estamos evaluando, cuánto valen y sacarle promedios. El método de rentas o ingresos es suponer una casa, ya dijimos que tiene un tiempo de 100 años, ¿cierto? Entonces es suponer cuánto puedo yo ganar por esa casa en los años que le quedan de vida. Entonces, si tiene 20 años, le quedan 80 años de vida. Y si yo la alquilo a 1.000.000 de pesos mensuales, quiere decir que me voy a ganar 80 millones de pesos. Más o menos, ese sería el avalúo de esa casa por esa metodología, donde, por ejemplo, no hay nada parecido. Entonces, se puede sacar por ese lado. Cada uno de esos se utiliza de acuerdo a la necesidad del espacio. Entonces, vida remanente, como les digo, la vida que le falta al edificio, ¿no? Que todavía le queda. Método de costo de reposición. El valor comercial del avalúo para estimar un costo total de la construcción a precios de hoy. Entonces, lo que se hace en un método de reposición es suponer que voy a construir esa casa. Entonces, a esa casa le hago un presupuesto a día de hoy, no como decía Paola, de cuánto vale una formaleta hace 4 años, no, a día de hoy. Entonces, a día de hoy, esta casa construirla me costaría tantos millones, más venderla, más la administración, más los impuestos, más tal, entonces me debe salir más o menos los mismos 80 millones que hablamos antes, ¿no? Construirla, o sea, hacerle un estudio, un presupuesto entero. Y luego está sí, la residual, que normalmente es para un terreno, para un lote. Y aquí es básicamente qué puedo hacer ahí. Entonces, este método significa aquí el índice de construcción y el índice de ocupación. ¿Todos tienen claro qué significa eso? ¿Claro, clarísimo? ¿Alguien no? Hablen. ¿Alguien no tiene claro qué significa el índice de construcción y el índice de ocupación exactamente?
¿O alguien sí? Háblenme. Se fue mi internet. Hola, aló, Sí, aló, lo aló. escuchamos, Presente, Carlos. presente. ¿Saben qué es el índice de Presentes. Pues ocupación y el digamos, índice de Sí, construcción? señor. Sí, señor. ¿Todos? ¿Hay el de alguno que no? construcción, No, se fue tu sí, voz. No, tenemos Paola, se le va el internet. Sí, se va tu voz. mal, tengo mal internet hoy. Conéctate a un cable. Bueno, entonces, según el índice de ocupación y de construcción y demás, entonces uno planea todo lo que se puede construir en ese lote y todo lo que se puede construir en ese lote y cuánto ganaría vendiéndolo y cuánto habría que pagar de administración y cuánto habría que pagar de impuestos y todo eso le dice cuánto vale el lote. Es decir, suponga que usted puede construir tantas cosas, entonces se va a ganar tantos millones. Entonces, dentro de todo ese proyecto, el 30% tiene que ser el valor del lote. Entonces, pues digamos, depende, depende de muchas variables y sobre todo del lugar donde sea. Entonces, ese terreno, si el proyecto le valió, si usted va a ganar 1.000 millones y el lote es el 30%, entonces digamos que vale 300 millones lo que usted tiene ahí. Básicamente, esos son las maneras o los métodos de evalúo que tienen que revisar bien. Tiene unas pequeñas fórmulas, pero son una tontería realmente si la ven bien. O la próxima semana las podemos profundizar, pero quiero compartirles por último esto que les voy a pasar por el WhatsApp para que lo vayan viendo. ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, señor. Entonces ustedes tienen que hacer esto, esto es lo que hace un evaluador, simplemente. Entonces yo se los voy a dar ya en un formato que yo he utilizado, que es igual de valioso que otros. Puede haber muchos, pero este es interesante. Entonces, todo esto lo tienen que llenar con respecto al predio que van a evaluar, es decir, con respecto a la entrega final. El dueño del predio, el nombre del dueño, bla, 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 todo características urbanas. Entonces, es vivienda, comercio, el índice de ocupación, el índice de construcción, si tiene agua, luz, alcantarillado, si no, longitud por el lado norte, cuánto y las coordenadas y bla, bla, bla. Bueno, todo eso lo van viendo. Entonces, elementos de la construcción, entonces, de obra negra. Entonces, los cimientos, ¿cómo son los cimientos? No es fácil siempre verlo, pero hay que tratar de intuirlo por lo menos, ¿no? Y ustedes como arquitectos deben estar en la capacidad de intentar intuir eso. Los muros, los antepechos del piso, pueden ser muros de madera, pueden ser muros de ladrillo, pueden ser muros de concreto, etcétera, ¿no? Revestimientos y acabados, carpintería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, tal. Ahí está básicamente todo lo que tienen que saber. Tienen que hacer una localización tal que así, igualita como está ahí. Este es un predio en la ciudad de Bucaramanga. Aquí señalo las calles que rodean el predio. Aquí me faltó señalarlo. Y aquí le hago un acercamiento al predio y listo. Entonces, ¿qué tiene? La distribución del inmueble. Entonces, 5 habitaciones, terraza, no sé qué, bla, bla, bla. Y aquí el registro fotográfico del lote y las gráficas que salen de la otra hojita, ya les digo. Aquí hacen, entonces, estos son los resultados de las estadísticas, exacto, de las gráficas, y entonces sacan la media, sacan el promedio y sacan la moda. Observaciones si hay y el valor del precio y la firma de ustedes. Y aquí están los cuadros comparativos. Aquí hay 3, tienen que hacer 20 por lo menos de cada uno, de precio de venta y precio de arriendo. Vamos a tratar de saber a ciencia cierta o con mayor exactitud cuánto vale si quieren vender esa casa que van a analizar o ese apartamento que van a analizar y cuánto vale arrendarlo realmente esa casa o ese predio o ese apartamento, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entrar, aquí les puse por ejemplo, nombre, entonces apartamento no sé qué o tal, área, si tiene parqueadero o no, los acabados, regular, bueno, malo, ustedes pueden poner regular alto, regular más alto, regular, o sea, pueden hacer una clasificación la que quieran. Estrato, entonces afortunadamente o desafortunadamente en Colombia todos sabemos a qué estrato pertenecemos y del cual no nos podemos salir. Entonces ahí en los servicios públicos dice cuál es nuestro estrato, ¿no? La localización, el valor y la fuente. Entonces, como no podemos salir, aquí de visita, pues no puede ser visita, sino que debe ser Mercado Libre, no sé, en OLX se encuentra, en Finca Raíz, en Tu Casa Ya, ¿cómo se llama el nuevo? El nuevo se llama, es una palabra en catalán,
eh, ¿Yalar? No, ¿cómo es? Bueno, tu casa o algo así, tu hogar o compra ya o no me acuerdo cómo se llama, pero es una nueva empresa. Hay múltiples empresas que ofrecen predios y entonces hay que hacer y hay que analizar predios parecidos, ver el valor y sobre estos valores es que se saca sobre los valores y el nombre, digamos, se hace con esos dos datos, con esas dos variables, se hacen las tablas, ¿no? Para ver las curvas y sacar el promedio de esto y pues aquí lo encuentran, ¿no? Aquí dice promedio, más funciones, y entonces aquí hay promedio y aquí hay coseno, seno, ahí decía solo usadas promedio, digamos todo, entonces aquí encuentran también la moda, bueno, en fin, ahí encuentran la moda, encuentran la media, encuentran el promedio, todo eso. Pero deben saber lo que significa y deben buscarlo. Digamos que la próxima clase deben estar en capacidad de responderme eso. Y eso es lo que vamos a hacer de tarea final. Entonces solo quería mostrárselos porque lo pueden ir haciendo. Pueden ir buscando la información en internet y van haciendo la tabla, 20 por lo menos. O sea, pueden usar muchas más. Edificaciones con características parecidas a la que están evaluando y hacen este desarrollo y luego a eso le sacan la moda, la media y el promedio para reconocer el valor de la casa, que luego vemos más o menos cómo es que se hace. ¿Listo? No tiene mayor ciencia. Ya les mando esto para que lo tengan, pero no es para que lo terminen para la próxima clase. La próxima clase profundizamos un poco, pero tengan en cuenta que ustedes han debido leer y reconocer bien esto y la última ley, léansela bien, traten de entenderla y yo se las voy a explicar un poquito más, pero ya, listo, pasamos de ahí y nos dedicamos a la energía solar, que es un tema que me fascina y que sé que les va a servir, pero que no pensaba decirlo por tiempo, pero bueno, ¿qué más da? O sea, hacemos otra clase, ¿qué más da? Hacemos otra clase u otras 2 clases ahí. Se nos la prometió. Sí, exacto. Entonces, hacemos 4 clases y yo les doy el número de cuenta y ustedes me consignan lo que valen las clases. ¿Listo? No íbamos bien con mucho amor ahí para El que negocio paguen, socio. para que paguen por dormir, ¿no? Dirían por ahí, diría alguna Se chica le por ahí que salió el está colombiano que lleva adentro. cabeceando. Claro que soy colombiano, yo soy. ¿Qué pasó con el valor agregado, profe? Por tanto, soy una porquería, como todos. No, mentiras, qué pecado. Descuento por COVID. Acá nació mi mamá y mi hija, que aunque es mandona y todo, no es tan porquería. Bueno, muchachos y muchachas. Elegir un billete falso. Un saludo a todos, un abrazo, que pasen feliz fin de semana y estudien mucho la tablita que les voy a mandar y las normas que ya les mandé la vez pasada. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Que descansen, chao, feliz fin de semana. Chao. Gracias, Paola. Gracias, Paola, por tu Chao. exposición, muy chévere. Con gusto, hasta luego. que se vayan. Chao. Me pagaste la asesoría de la casita. Gracias, Carlos. Feliz tarde. Igualmente, chao.